Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz miércoles y ombligo de la semana. Qué alegría es estar con ustedes a través de estos medios, como siempre, para conversar y comunicarles a ustedes una palabra de parte de Dios que extraemos de la Biblia, de estos versículos que hemos puesto nuestro enfoque para que sean de edificación a cada uno de nosotros. Confío en que así sea siempre y confío en que Dios nos continúe dando fuerzas para continuar avanzando y creyendo de que cada acción que tomamos en pos del reino de Dios, que cada audio que hacemos es para la edificación de hombres y mujeres como tú, que hoy se han dado a la tarea de abrir sus corazón, de abrir su mente, sus oídos, a lo que la palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 4. Y el versículo que tenemos a discutir hoy es el versículo 17. Pablo nos venía hablando acerca de Alejandro el calderero, una persona que le había causado muchos males, una persona que en su peregrinaje, en su caminar, había servido de tropiezo para él. Y podemos ver, ¿verdad?, como el apóstol Pablo nos comenta en esta carta una experiencia muy dolorosa para él. Pero no solamente para él, sino para cada uno de nosotros en medio de nuestro caminar. Hemos visto hombres y mujeres que de una u otra manera nos han servido de tropiezo, han lastimado nuestras vidas y hemos podido experimentar momentos de amargura por causa de otros. Pero también hemos visto hombres y mujeres que nos han acompañado en nuestro peregrinaje, han estado ahí para dirigirnos, para guiarnos, para apoyarnos y para hacer esa mano de Dios que se extiende en favor nuestro hasta que nosotros podamos levantarnos y seguir creyendo de que Cristo es la esperanza. Y en el versículo 17 podemos ver un momento donde el apóstol Pablo hace para hablarnos de cómo Dios ha estado con él. Muchos lo abandonaron. Quiero leerlo desde el versículo 14 para que veamos el contexto, pero aterrizaremos en el versículo 17 para que veamos lo que Pablo está testificando acerca de la gracia de Dios. Y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice el versículo 17, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así que fui librado de la boca del león. Vemos aquí 4 aspectos importantes en este versículo 17, ¿verdad? Y lo interesante es que en el versículo 16 nos da ese panorama que nos presenta, donde vemos que muchos lo han abandonado, muchos no estuvieron con él. Él dice: todos me han abandonado, nadie ha estado conmigo, nadie estuvo de mi lado. Y también vemos esa misericordia del apóstol Pablo, vemos ese corazón de Cristo formado en él, que dice: no les sea tomado en cuenta, ¿verdad? No voy a aguantar rencor porque simplemente personas no pudieron estar a mi lado. Pero en el versículo 17 no nos habla de quién no estuvo a su lado, sino que sí nos habla de quién sí estuvo a su lado, y es el Señor Jesucristo. Porque lo primero que quiero decirte es que adversidades en nuestra vida no son sinónimo de que Dios nos abandonó. Adversidades, dolores, circunstancias difíciles en nuestras vidas no son sinónimo de que hay un abandono celestial. Todo lo contrario, Dios camina con nosotros y la circunstancia que estamos viviendo no puede dictaminar lo que yo creo, no puede dictaminar mi convicción. El pueblo de Dios debe de caminar convencido de que aquella promesa que Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, es una promesa que es real, es una promesa que es puntual y es una promesa que no caduca por temporadas. Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice es: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mira eso. ¿Cómo fue la respuesta celestial en su favor? Dios le dio fuerzas. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos nosotros. Porque nosotros pensamos que Dios hace su obra cuando quita un problema de en medio nuestro, cuando quita una adversidad que estamos enfrentando.
Pero vemos aquí en el versículo 17 que Dios no quitó la adversidad de frente de Pablo. Dios le dio fuerzas a Pablo para que él la enfrentara. Dios le añadió fuerzas a Pablo para que él pudiera cruzar al otro lado. Dios le dio fuerzas a Pablo para que él fuese testimonio de luz en medio de las tinieblas. Así que, mi hermano, tú puedes hoy estar viviendo una circunstancia y estás esperando que Dios te libre. Pero Dios muchas veces no nos libra de la circunstancia, Él nos da fuerzas. En medio de este panorama de virus, de coronavirus, de cuarentena, yo estoy seguro que Dios añade fuerzas a su pueblo para que nosotros en medio de la circunstancia continuemos creyendo que Él es Rey y que Él es fiel. Lo tercero que quiero que veamos que el apóstol Pablo nos dice en este versículo 17 es que todo lo que Dios hace, lo hace por causa de su propósito y no nuestro capricho. Pablo dice así: pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. En otras palabras, la razón por la cual Dios añadió fuerza, la razón por la cual Dios estuvo a su lado, la razón por la cual Dios lo respaldó, es para que su propósito se cumpliese en la vida de Pablo. Mi hermano, y yo sé que esto es chocante para nosotros, en muchas veces golpea nuestro ego, pero Dios, todo lo que hace en favor nuestro es por causa de su propósito. Todo lo que Dios hace en la tierra es por causa de su palabra que ya ha sido declarada. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo don, toda gracia, hermano, todo recurso, toda finanza que llega a tu vida es por causa del propósito, no por causa de mis caprichos. Y cuando yo entiendo esa verdad, yo puedo reconocer que mi vida gira en torno al propósito de Dios y no en torno a lo que yo deseo o anhelo. Oh, mi hermano, qué deleite es descansar en esa verdad, de que Dios suple es por su propósito, de que Dios levanta es por su propósito, de que Dios me alcanzó fue por su propósito, y que es en su propósito que mi vida tiene sentido. Lo cuarto que quiero decirte que el apóstol Pablo nos dice es que después de toda esta situación siempre queda un testimonio. No importa lo difícil que aparente ser el panorama, Dios siempre presenta una solución a nuestras vidas para que en nuestros labios quede un testimonio. Y eso vemos ahí en el versículo 17. Mira lo que dice así: pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así que fue librado de la boca del león. Y eso vemos en el apóstol Pablo, un hombre que a pesar del dolor que pasó, el abandono de sus amigos, siempre en sus labios quedó un testimonio de que Dios estuvo a su lado, de que Dios es el único que es la respuesta. Mi hermano, y tú y yo en Cristo podemos descansar de que lo que podamos estar viviendo hoy, esta prueba, simplemente era necesaria para que tú y yo tengamos un testimonio que contar a un mundo de que en medio de nuestro dolor y adversidad Dios estuvo con nosotros, de que en medio de nuestra soledad Él fue mi respaldo, de que en medio de mi escasez Él fue mi provisión. Descansemos en Él, mis hermanos. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, y quiero que me comentes, dame un testimonio después del dolor, cómo hemos visto a Dios en medio de ello. Gracias a todos los que siempre contestan y están en contacto conmigo. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.